El maestro en ciencias, Juan Damián García, es consultor independiente y de la empresa Biocrone. Juan Damián García es máster en producción hortofrutícola. Trabajó por varios años en la producción y manejo técnico de hortalizas, para la exportación en fresco y de proceso. Ocupó el cargo de coordinador de las campañas de manejo fitosanitario de hortalizas y agricultura protegida en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato, el CESAVEG. Ha impartido pláticas y cursos técnicos en temas como biofumigación para la supresión de patógenos de suelo, uso y manejo de los inductores de resistencia para el manejo de enfermedades de las hortalizas, uso y manejo de agentes de control biológico para plagas y enfermedades de los cultivos, entre otros. Juan Damián es asesor y capacitador fitosanitario en cultivos protegidos, convencionales y agricultura orgánica. Por primera vez participa en este congreso, y lo hará con la conferencia Bioinductores de Resistencia, una herramienta eficaz para el manejo de enfermedades foliares y radiculares. Agradecemos a Biocrone por hacer posible la presencia de Damián en Sinaloa. Bienvenido. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bien, vamos a continuar en esta ocasión hablando un poquito nuevamente del manejo de enfermedades. Antes que nada, agradezco a la empresa Biocrone, empresa patrocinadora de esta charla, y a la vez agradezco a Capaciagro por darme esta oportunidad de estar con ustedes y compartirles parte de mi experiencia, que no dudo que al igual que todos ustedes que andan en el campo va a ser de mucha ayuda. Definitivamente el manejo de enfermedades implica muchas herramientas y la verdad el hecho de ser agrónomo es privilegio porque tenemos un gran compromiso en México y es producir para todos los mexicanos y para la exportación, porque dependen mucha gente de la producción y específicamente en Sinaloa, parte importante, primordial, sobre todo tomates y hortalizas. En mi caso, yo vengo de la zona Bajío, donde también está creciendo mucho esto. Y de antemano, bueno, empezamos. En esta ocasión voy a presentar una herramienta, como dice ahí, muy importante, la cual en mi experiencia me ha ayudado bastante a reducir la incidencia de enfermedades. Si bien ayer nos hablaban de moléculas nuevas, el oxatiapripolin, que junto o mezclado con otros ingredientes nos va a dar una máxima protección. Sin embargo, hace un rato hablaba el doctor de productos y moléculas antiomicetos, y para bacterias sabemos que los antibióticos tienen ciertas restricciones. Entonces el camino y la industria de la producción de agroquímicos yo la veo no en el mismo ritmo de crecimiento, al contrario, está dando una vuelta. Y aquí en la zona, al igual que en el Bajío, están cambiando las cosas, la agricultura está dando una vuelta, está revolucionando, y no es más que simplemente darle al suelo y darle a las plantas lo que en su momento le hemos ido quitando durante mucho tiempo. ¿Y qué es eso? El equilibrio ecológico, tanto aéreo como de raíz, como de suelo. Y yo enfatizo mucho, precisamente, el día a día nosotros vamos a tener influencia ambiental, ¿sí? Sabemos todos los que manejamos hortalizas que el triángulo de la enfermedad es básico, pero realmente ¿quién detona una enfermedad? Va a ser el clima. Y ese clima, los que manejan agricultura protegida, ustedes saben que modificando uno de esos factores, tanto humedad relativa o temperatura, la enfermedad no se va a expresar. Tenemos esa bondad en muchas zonas, pero aquí está muy cañón porque el clima es muy fuerte. Entonces, durante mucho tiempo, y yo no conozco a nadie que haya sido capaz de erradicar microorganismos, por ejemplo, en suelo, ¿sí? En suelo,
consta de millones de microorganismos los cuales son capaces y participan en todos los procesos fisiológicos de la planta. Simplemente para que los micronutrientes, los macronutrientes sean absorbidos, tenemos que tener una vida, un ente vivo en el suelo. Sin esos microorganismos prácticamente no se va a aprovechar de manera eficiente el fierro, por ejemplo, el fósforo, ¿sí? Y algunos otros elementos. Bien lo decía el profesor, bacterias como Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, partícipes importantes en la solubilización del fierro, sideróforos, cosas importantes que nos ayudan a que ese microelemento prácticamente nos haga eficiente el fierro, parte importante de la molécula de la clorofila, la cual participa o es de los principales, es el corazón de la molécula para tener esos procesos. Y una vez que tengamos esa fotosíntesis, va a regresar a la raíz y esa raíz se va a ver fortalecida generando exudados, generando proteínas, aminoácidos, ácidos orgánicos que son la fuente primaria importante de alimento de microorganismos. Microorganismos que prácticamente son los que nos van a ayudar a que esas plantas se mantengan vivas. Yo parto para el manejo de enfermedades de una cosa: si mis plantas están fortalecidas nutricionalmente, yo ya llevo mucha ventaja. Yo me atrevo a decir un 50%. Es decir, que aquellas personas que están dedicadas a la nutrición, para mí es bien importante que lleven un manejo. Y el productor debe estar consciente. En la medida que va creciendo, debe de saber que debe de estar orientado, o el encargado tiene que tener la capacidad de manejar la nutrición, la fitosanidad y el riego. 3 puntos vitales importantes en la producción. Aunado a ello, en esto de la prevención de la fitosanidad, sabemos que a partir de que se sintetizó aquella molécula que fue capaz de introducir genes, desde ahí ha venido revolucionando la producción. Ahorita sabemos que hay tomates que genéticamente los han modificado para tener mayor calidad, mayor producción, mayor vida de anaquel, color, y que de cierta manera han dejado flacos aquellos genes, o no se han expresado aquellos genes de resistencia, ¿sí? Y nos preguntamos, los insectos y los patógenos tienen millones de años que existen. Desde hace 150 millones de años que empezaron a aparecer las plantas con flores, empezaron a aparecer los microorganismos. Es una batalla que no vamos a terminar nosotros, porque los microorganismos se reproducen en minutos, ¿sí? Los hongos en horas, las plagas en horas, días, y nosotros, bueno, depende, ¿sí? Pero ese nivel de reproducción prácticamente nos lleva mucha ventaja con los microorganismos, ¿sí? Entonces tenemos definitivamente que convivir con ellos, no queda de otra. Entonces tenemos que hacer manejos en nuestros cultivos, y ello obviamente el hecho de tener plantas así, pues obviamente falta expresar aquellos genes que existen en cada una de las especies. Conocemos los tomatillos silvestres, ¿verdad? Conocemos las calabazas silvestres, las papas silvestres. ¿Esas por qué no se enferman? No se enferman porque dentro de ellas tienen genéticamente, expresan cada uno de esos genes que van a producir sustancias propias de repelencia, de supresión de patógenos y ahuyentación incluso de algunas plagas. Los bosques, ¿por qué los arbustos, por qué las plantas que conviven no se enferman? Porque en un bosque, por ejemplo, que se desmonta, hay un equilibrio ecológico. En ese equilibrio ecológico conviven y van coevolucionando nemátodos. Meloidogine hemos encontrado en esos espacios. ¿Por qué no se agallan los arbustos, los coníferas, árboles? Porque el nemátodo prácticamente está destinado a reproducirse de una manera para subsistir, porque el otro arbusto le está suprimiendo también. Entonces hay una coevolución muy intrínseca. Hay micorrizas que están nivelando la fertilidad, ¿sí? Entonces hay bacterias que degradan roca fosfórica, etcétera, etcétera, y toda una infinidad
de cosas, bacterias que te fijan el nitrógeno. Yo de repente les digo, ¿por qué un cactus crece en una roca? Porque ahí hay microorganismos que le están proporcionando esos nutrientes, esos elementos, y la planta le está retribuyendo el oxígeno, CO2 y muchos de los ácidos orgánicos para alimentarse. En fin, todo ese manejo, obviamente las plantas dentro de ella tienen mecanismos propios de defensa, y eso a mí me ha ayudado mucho para poder manejar las enfermedades. Entonces, estamos expuestos a una amplia gama de patógenos, dentro de ellos hongos, bacterias, nemátodos que están en el ambiente. Y aquí, como esta muchachona, Janetcita, ¿verdad?, que aparece en el noticiero, es bien importante. No solo verla, hay que ver lo que dice, ¿verdad? El hecho de que nos informe del clima, prácticamente tenemos una gran ventaja. Yo ayer, sin presunción, mediante una aplicación, ya ven que llovió antier mucho aquí, el agua lo ves en la aplicación y se lleva la nube hacia Mochis, hacia Guasave, y efectivamente ayer llovió mucho en Guasave, los que son de allá o que hablaron. Entonces ya tenemos manera nosotros de poder visualizar el clima en la palma de nuestra mano. ¿Alguien maneja aplicaciones de clima? ¿No? Hay muchas aplicaciones. Hay una que se llama, bueno, al cabo aquí no influye las marcas, la Conagua. Allá en Guanajuato no le atina al clima, ¿sí?, pero sí le atina a lo que son las nubes, a lo que es el viento y la temperatura, porque está totalmente enlazado con la NOAA, que es una organización de Estados Unidos, la cual sí te visualiza todo el continente y todo el mundo. Sí, entonces yo me apoyo mucho de eso. Y efectivamente, ¿cómo vamos a manejar nosotros las enfermedades? Parte ya lo han mencionado algunos doctores, los que me antecedieron, y efectivamente partimos. Sinaloa, por poner aquí un tomate, cultivo estrella, las plantas prácticamente el día a día están expuestas a una amplia gama de factores, bióticos, abióticos. Los bióticos ya sabemos cuáles son, ¿sí?, los que nos atacan directamente y son seres vivos. Los abióticos, el hecho de tener una planta sana, como les digo, aún así, el hecho de que caliente mucho, que haya mucha radiación, ahorita estamos en la etapa de mayor radiación solar, la radiación cae así, yo veo mi sombra aquí, a diferencia de otoño, que la veo de este lado, perdón, de aquel lado. Sí, entonces la radiación ahorita es muy intensa y las plantas se estresan. Entonces, el manejo de inductores o bioinductores implica precisamente el uso de sustancias llamadas elicitores, las cuales cuando son aplicadas a estas plantas nos van a inducir los mecanismos propios de defensa que ella tiene. Hay dos mecanismos, ahorita los vamos a mencionar, por los cuales ella se defiende. Entonces, algo bien importante que también es de lo que hay que considerar, les decía, es precisamente, por ejemplo, en mi zona, la gente usa mucho amoníaco. El hecho de usar nosotros todos los insumos existentes, no digo ni estoy peleado con los químicos, son un bien, algunos dicen un mal necesario. Yo los veo de una manera positiva porque me van a ayudar a controlar algunas cosas, pero las industrias ya se dieron cuenta que tienen que ir en otro camino, y es al uso de productos orgánicos, biorracionales, ¿sí?, y de manera muy específica usar los productos que nos quedan. ¿Por qué simplemente no hay desarrollo de productos para deuteromicetos? Yo así lo veo, para Phytophthirium, Verticillium, ¿sí?, Rhizoctonia. ¿Por qué si hay desarrollo para omicetos? Simple y sencillamente porque los omicetos me van a respetar a mis tricodermas, a mis Phacelomices, Poconia, ¿sí?, todo, Bauberia, todos esos organismos benéficos que yo aplico. En cambio, si yo saturo o abuso de los benzimidazoles, triazoles, etcétera, pues hay mucha posibilidad de bajar todos y cada uno de estos microorganismos que me están ayudando en cierta medida, en cierto proceso en el suelo. Y por ejemplo, allá en Guanajuato todavía nos damos el lujo
de meter mucho amoníaco, ¿sí? Hemos metido metamsodio, bromuro de metilo, y todavía tenemos la burrada de quemar la paja. Entonces, todo eso ha hecho que nuestros suelos haya bajado la capacidad y cantidad microbiana en el suelo. Y eso obviamente, aunque tú le pongas más fertilizantes, no es lo mismo, ¿sí? Entonces hemos eliminado la materia orgánica, parte y fuente importante de todo proceso de establecimiento de microorganismos. Si no hay materia orgánica, no hay reproducción de microorganismos. Es el espacio en el cual los microorganismos van a empezar a reproducirse, ¿sí? Entonces, importante mantener materia orgánica, es momento de recuperarla en esos suelos. De lo contrario, señores, vamos a empezar a tener todos estos detalles, ¿verdad? Entonces, bien sabemos que hay una clasificación de los fungicidas. Aún así, todo este grupo de fungicidas no ha sido capaz de resolver nuestros problemas. Y no es que no sirvan, sino que no hemos tenido la capacidad de hacer buenas compatibilidades o buenos manejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es simplemente una molécula nueva. Si nosotros no lo usamos, no consideramos lo que ayer nos mencionaron, prácticamente en un ciclo, 2 ciclos, podemos ya empezar a generar resistencia. Y eso porque esos patógenos o esos ingredientes activos van específicamente a un punto. Si el hongo, bacteria, nematodo es capaz de resistir a esa molécula en ese punto, pues ya prácticamente todo ese grupo ya es candidato a ser resistente, bueno, el hongo a ser resistente a ese grupo. Por ejemplo, las trobilurinas son un grupo importante. Bien sabemos que desde que salió el azoxystrobin y así sucesivamente, y luego se empezaron a hacer mezclas que en ciertas etapas problemas son muy efectivos, así es, efectivamente. Sin embargo, ¿cómo o bajo qué herramienta vamos a seguir protegiendo a las plantas? ¿De qué? De todos estos agentes patogénicos, esporas, de toda una infinidad de hongos, bacterias, y eso es precisamente generando este escudo propio de protección que la planta tiene de manera innata, de manera propia particular. Estos son los mecanismos por los cuales las plantas se van a defender. Son propios de la planta y son 2. Mecanismos pasivos y mecanismos activos. Esos 2, y esto va enfocado a todas las plantas, todas las especies de plantas tienen estos 2 mecanismos de defensa. ¿Por qué las plantas se enferman hasta que ya no pueden? Y se enferman hasta que ya las estresamos mucho, poca raíz, les dimos pocos nutrientes, deficiencia en algunos micros, etcétera. Sí, entonces, esto es lo que vamos a ver. De manera natural, ellas tienen esto, y de manera de lo que vamos a activar corresponde a esta parte. Ahorita vamos a hablar de ella, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos pasivos? Van a ser todos aquellos que la planta tiene por sí sola. Es decir, ¿quién de ustedes no en el campo de repente nos hemos topado con plantas donde las tocamos y nos hacen ronchas, ¿verdad? En esas plantas, incluso el tomate tiene muchos tricomas, en esos tricomas tiene en las puntas muchos alcaloides, terpenos, los cuales son repelentes y evitan precisamente el daño de algunos otros patógenos. Aquí lo vemos, ¿sí? Estos son los tricomas. Entonces, esos tricomas protegen a la planta de muchos agentes patogénicos, incluso insectos y hongos. También la planta es capaz de estructurar mayor pared celular, lignificarla incluso. Es importante tener buenos niveles de potasio y de calcio. Incluso hay plantas que son capaces de producir mayor cantidad de lignina y de cutícula, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, la planta los produce. Otra de las cosas, aquí lo vemos, los tricomas, muchos de ellos aquí en esta parte, en la punta, aquí van a tener la secreción, la cual es repelente, la cual evita la multiplicación de muchas esporas, ¿sí? Eso lo tienen las propias plantas.
y va a haber plantas que tienen más característica de expresar esto. Por eso las empresas han puesto los ojos en aquellas plantas que no se enferman, en aquellas plantas que apestan. El tomate silvestre apesta, es por esas excreciones, ¿sí? Y el tomate normal, el que consumimos, pues no tiene esa particularidad. Los que tienen y manejan injertos saben que el portainjerto huele más feo. Es una característica de mecanismo pasivo de las plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué otro mecanismo por el cual se van a defender las plantas? Los activos. Y estos mecanismos activos son los que nosotros como técnicos, me interesaría mucho, ojalá esta charla sea para eso, usar todos y cada una de estas herramientas. Ya en el mercado hay varios de estos compuestos y se les van a llamar elicitores. ¿Qué es un elicitor? Todo esto lo van a tener en sus presentaciones. Un elicitor es toda aquella sustancia capaz de inducir una defensa en el momento en que tú lo aplicas, ¿sí? Desencadena los mecanismos de defensa de la planta. Y esos elicitores prácticamente van a actuar como una vacuna. Es como cuando nosotros se viene el invierno allá en la zona centro y nos dicen, ¿sabes qué? Toma más que vitamina C, vitamina A, vitamina E, etcétera, porque se te reseca la piel, porque la vitamina C te previene para la gripa. Entonces, y lo más importante, que nos vacunaron cuando había riesgo, cuando estábamos pequeños, para adquirir enfermedades. Entonces, esto es lo mismo. En las plantas vamos a tener estos tres modos. Hay tres, los mecanismos son dos, pasivos, activos. Dentro de los mecanismos activos tenemos tres procesos de este mecanismo por lo cual las plantas se defienden e inducen resistencia de una manera local, adquirida, de una manera resistencia sistémica adquirida. Eso quiere decir que la resistencia se da de manera sistémica en toda la planta. Y finalmente la resistencia sistémica inducida, la cual esta es precisamente inducida por microorganismos. Entonces, la primera que expresan las plantas es el LAR. ¿Qué es LAR? Resistencia local adquirida. En un principio, cuando las plantas empiezan a desarrollarse, cuando llega el agente patogénico, inmediatamente la planta empieza a emitir una señal. Hay receptores dentro de las células las cuales son capaces de detectar cuando entra un patógeno y se desencadena la producción de fitoalexinas. Pero inmediatamente lo que hace la planta es, al momento de detectar la llegada e penetración de la espora, inmediatamente va a empezar a programar muerte celular en el punto donde empieza a atacar el patógeno. En ese momento, la planta es capaz de programar muerte celular y eso lo hace precisamente en respuesta de defensa. Puede usar parte de silicio, puede usar parte de calcio, formando calosa, formando corcho, y va a evitar simplemente que ese hongo penetre y lo va a aislar de una manera directa. Es cuando nosotros aplicamos un producto y vemos como que ya de ahí se detuvo, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros aplicamos un fungicida, por ejemplo, no sé, un miclobutanil, un tebuconazol, un azoxystrobin, vemos que la esporulación, ¿qué pasa? Se detiene, incluso va desapareciendo. Cuando nosotros usamos inductores, elicitores, no se ve eso. Y por eso la gente como que no cree, ¿sí? Sin embargo, internamente la planta ya está sintetizando esas sustancias. Y eso precisamente se manifiesta en una prevención. Es decir, los elicitores e inductores de resistencia se tienen que manejar de una manera preventiva. Obviamente, una vez que la planta empieza a generar esta RH, que no es más que respuesta local adquirida, la respuesta de hipersensibilidad. Todos aquellos que hacen pruebas en laboratorio saben que el tabaco es la principal especie para generar la primera respuesta de hipersensibilidad. Eso es como cuando nos pica un mosquito, inmediatamente la piel va a cicatrizar, ¿no? Y aquí enseguida el otro proceso de defensa de este mecanismo activo
es la resistencia sistémica adquirida. Creo que esta es la que más se ha escuchado. ¿Y eso qué incluye? ¿Qué implica? Que prácticamente está involucrado la producción e incremento de ácido salicílico. ¿Cómo está este rollo? La resistencia sistémica inducida, para empezar, se lleva a cabo con elicitores, los cuales ya están en el mercado, ahorita los voy a poner ahí. Una vez que tú los aplicas, empieza la producción de ácido salicílico. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso de infección del hongo. Cada uno de los hongos lleva un periodo de incubación. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que los Mindlius o micetos, llámese fitóptoras, pseudoperonósporas, en 48 horas tú puedes tener ya un ciclo. En 12 horas germinan los esporangios, en 24 horas y en 72 horas ya tienes infección. ¿Sí? Si eso nosotros lo canalizamos a raíz, ahí las plantas tienen todavía más capacidad de defenderse, llámese fitóptora, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, ¿y cómo empieza la infección? Si nosotros no tenemos una capa protectora de algún producto de contacto, llámese cobre, azufre, un metabolito secundario, un mancozeb, zineb, un extracto, ¿verdad?, etcétera, un inductor de resistencia, el hongo va a penetrar y obviamente nos va a generar un daño. Las plantas, en el momento en el que se empiezan a dañar las células, empieza la merma en la producción, créanlo, ¿sí? Y entonces cuando las esporas llegan, inmediatamente la planta detecta y va a producir fitoalexinas. ¿Qué son las fitoalexinas? Son compuestos antimicrobianos que se van a producir dentro de la célula cuando la hoja, la planta detecte que empieza a llegar y a penetrar un patógeno. Aquí la pregunta sería, ingeniero, entonces, si meto inductores, o sea, ¿por qué entonces se enferman las plantas? Lo que pasa es que cuando este patógeno, este hongo llega a la cutícula, si las condiciones favorables del patógeno le favorecen a él, la espora es más rápida y es capaz de penetrar y le gana a la producción de fitoalexinas, ¿sí? Entonces aquí el mensaje y la intención es que tenemos que meter los elicitores antes de que nos ataque mucho o que haya las condiciones del patógeno. No sé si aquí más o menos, ¿verdad? Entonces, y es bien claro que empezamos a ver ataques, inicios de la enfermedad y vamos con el curativo, efectivamente. Entonces, ya cuando hay ataques iniciales, prácticamente tenemos que usar o una mezcla o un curativo. Y la ventaja, les comento, es que aquí también vamos a poder inducir a la planta a que produzca fitoalexinas, siempre y cuando haya ataques iniciales. Si yo activo a la planta que está enferma, la puedo llegar a la muerte porque va a desgastarse mucho, ¿sí? Entonces es un punto muy importante esta parte. Y aquí es precisamente cuando el patógeno empieza a detectar que ya entró, la planta, detecta que ya entró el patógeno e inmediatamente va a empezar a producir sus propias fitoalexinas. Las fitoalexinas son compuestos antimicrobianos que van a destruir todos los patógenos, hongos, bacterias. ¿Por qué? Porque las fitoalexinas son tóxicas a un amplio grupo de patógenos, son de amplio espectro y son capaces, se producen solamente en el punto de ataque del patógeno, solamente se producen ahí. Mientras la planta esté sana, no se producen fitoalexinas. Tiene que haber un agente patogénico que desencadene esa señal y eso va a ser un patógeno o un agente abiótico, una granizada, un viento con mucha arena, ¿verdad? Incluso un estrés o ataques iniciales de plagas también. Entonces, esta es una fitoalexina, la cual mediante tinción, ahí se ve fosforescente, una coloración verde, una coloración azul, aquí ya está atacando al micelio. El detalle es que como no las vemos, pensamos que no está trabajando o que no funcionan. Entonces, ¿cómo está esto? Las fitoalexinas, yo les decía, esto ya viene en sus documentos, en sus presentaciones, son compuestos de amplio espectro y se producen de manera rapidísima.
de 1 en 8 horas. A las 2 horas de que tú aplicas un inductor de resistencia, prácticamente se empieza a producir la fitoalexina, ¿sí? Hay varias fitoalexinas, cada una de estas plantas tiene sus propias fitoalexinas. Por ejemplo, el chícharo tiene la pisatina, el chile, pimiento, tiene una fitoalexina que se llama capsidiol. La soya, la glicerina, aquí vemos la uva produce una fitoalexina que se llama resveratrol. El resveratrol es una fitoalexina muy potente que te suprime ataques de omicetos, es decir, Plasmopara vitícola, ¿sí? Entonces, aquellas personas que tuvieran uvas, mediante la estimulación de fitoalexinas, pueden incrementar ese nivel de resveratrol, el cual va a evitar que Plasmopara se incremente, ¿sí? Entonces, todas ellas participan en esa supresión de los patógenos y obviamente esto viene en una clasificación. Es muy fácil, simplemente según su origen hay endo y exo. Los endo son esas fitoalexinas que se van a producir de manera particular en cada una de las especies, y los exoelicitores o exógenos son aquellos que nosotros vamos a adquirir de manera comercial para aplicárselos a las plantas. ¿Y cuáles son ellos? El fosfetilaluminio, fosfitos de potasio, silicio, oligosacáridos, oligosacarinas, entre otros, ahorita ahí vienen. Y ahorita lo que está mencionándose o escuchándose mucho son los fosfitos, por ejemplo, los metabolitos de los microorganismos, llámese de bacillus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos ellos participan dentro de esta clasificación según su origen y según su naturaleza, obviamente bióticos y abióticos. Los elicitores bióticos son aquellos los que más rápido detecta la planta, es decir, pueden ser aquellos a base de compuestos de oligosacáridos o oligosacarinas. Esas oligosacarinas, hagan de cuenta que es producto de la muerte celular de los hongos. Dentro de su pared celular es rica en oligosacáridos, ¿sí? Y eso de manera ya comercial mediante oligosacarinas es como si el que es alérgico al polvo, pues lo llevas al polvo y se empieza a enronchar. El que es alérgico al polen, igual. El que es alérgico al ácaro, ¿sí? Entonces, toda esa expresión es propia del agente vivo y la va a manifestar una vez que le apliques esto. Los abióticos ya son los que les comentaba. Entonces, ¿cuáles son parte de esos elicitores que actualmente están en el mercado y que tienen esta propiedad de inducir resistencia? Aquí los vemos. Las oligosacarinas. Todos y muchas de las cepas, va a depender de las cepas de los productos, pero muchos de ellos son bacillus, Bacillus subtilis, Bacillus en sus diferentes cepas, Bacillus amyloquefaciens, ¿sí? Bacillus, los pseudomonas fluorescens, esos prácticamente van abajo, intervienen prácticamente en la resistencia sistémica inducida. Ahorita vamos a hablar de esa parte. Estos son parte de los inductores. Comúnmente y en la realidad hay muchos ahorita fosfitos. Hay fosfitos de potasio, que han sido los más populares, fosfitos de calcio, fosfitos de magnesio, fosfitos de cobre. Y esto me interesa mucho también platicarles, ahorita hablamos algo de ello. El fosfetilaluminio. ¿Por qué el fosfetilaluminio no se ha sacado del mercado? Porque fue de los primeros que sacaron y nos lo vendieron como un inductor de resistencia, si recuerdan, ¿sí? Sin embargo, ahorita dice, ¿sabes qué? Ahorita no me sirve porque ya tengo la infección. Métele uno, ya hay moléculas nuevas más potentes. Entonces, esos productos hay que usarlos desde antes para que nos induzcan esa producción de fitoalexinas. El acibenzolar, que también fue uno de los pioneros hace mucho tiempo, ese participa mucho en el incremento del ácido salicílico. Ahorita les explico cómo está eso del ácido salicílico. Y en general, estos y otros que ustedes seguramente ya conocen, Reinutria saccharinensis, quitosano, el mismo quitosano, ya sea foliar o vía riego, también tiene esa propiedad, la proteína arpin. Aquí están todos ellos, incluso
el agua oxigenada, ¿sí? También induce esa parte, el silicio. Entonces, ¿cómo se da esto? ¿Cómo es el mecanismo de inducción de la resistencia a las plantas? Cuando llega un patógeno o aplicas una oligosacarina o un fosfito de potasio o un microorganismo con propiedades de emitir metabolitos, péptidos, polipéptidos, enzimas, lo que va a hacer la planta inmediatamente, se activa la respuesta local adquirida, generando corcho, aislando el patógeno. Enseguida se puede activar una cosa que se llama especies activas de oxígeno, del oxígeno. Eso es decir, que se activan procesos parecidos al agua oxigenada, que también desencadena una señal en respuesta a defensa. Y el otro, fitoalexinas, FA son las fitoalexinas, y principalmente se empieza a activar el SAR. ¿Qué es el SAR? Resistencia sistémica adquirida. Y ese proceso se da entonces de manera sistémica. ¿Cómo está aquí esto? Cuando tú activas a la planta, ese SAR empieza el incremento de ácido salicílico, y ese incremento de ácido salicílico se combina con genes que tiene la planta hasta cierto punto estáticos, dormidos, y hay una transcripción de genes, ¿sí? Entonces, en ese momento se van a generar sustancias que se llaman PRs. ¿Qué es una PR? Las PR son proteínas relacionadas con la patogenicidad. Entonces, hasta aquí no sé cómo, ¿vamos bien? ¿Sí? Aplicamos elicitores, se activa las fitoalexinas, se activa el SAR, produciendo más fitoalexinas y unas cosas que se llaman PRs. Esas PRs van a ser compuestos que van a destruir también a los patógenos, ¿sí? Ahorita les explico cómo está aquí este rollo. Al igual que los fosfitos de potasio y las oligosacarinas, lo que vamos a tener es una producción, un incremento. El ácido salicílico es una hormona natural que tiene la planta, está regulando varios procesos, pero cuando tú la induces mediante elicitores se empieza a incrementar. Esa es la ruta metabólica de esos elicitores. Cuando tú aplicas fosfitos de potasio, de calcio, magnesio, de cobre, ese fosfito entra directamente a la planta. Y aquí hay algo bien importante que quiero aclarar. Los inductores de resistencia se van a usar siempre y cuando tu planta esté sana, esté nutricionalmente equilibrada y que no tengas deficiencias de fósforo, de potasio. O sea, un fosfito de potasio no vamos a confundir. De repente hay gente que dice, mira, el fosfito de potasio te voy a dar para el fósforo, que te pinte, que te dé unos tomatotes así, rojos, fuertes, y no es así. O sea, los fosfitos, a diferencia del fosfato, el fosfito entra directo. Solamente la diferencia es un enlace. El fosfito, cuando tú lo aplicas a la planta, entra directamente al xilema y al floema y lo absorbe de manera sistémica en toda la planta y lo mueve. Entonces, al moverlo, se incrementa otra vez, les decía, la producción de este ácido salicílico y va a formar esas PRs. Específicamente, los fosfitos de potasio forman PRs, o sea, proteínas que van a destruir patógenos del grupo micetos, muy específicos para los omicetos. Las oligosacarinas, proteína arpin, metabolitos van a llevar la ruta para producir mucha fitoalexina. Los fosfitos te van a producir fitoalexina y te van a producir PRs, ¿sí? Las PRs, ¿cuáles son? ¿Alguien ha escuchado de las glucanasas? Las quitinasas, ¿verdad? Todas esas son compuestos enzimáticos, son compuestos que usan los microorganismos para destruir la pared celular de los patógenos. Hongos, nemátodos, sí. ¿Qué pasa si aplico ácido acetil salicílico? Es una de las preguntas. No va a ser muy común, es algo así como que inválido,
porque te vas a acabar la farmacia, vas a tener que comprar mucho, pero la ruta que va a agarrar es hacia el ácido salicílico. Se va a empezar a incrementar el ácido salicílico, ¿sí? No es lo mismo ácido salicílico que ácido acetilsalicílico, pero ahí hay una ligera trampita de que podrían usar eso, sin embargo no es tan válido. O sea, en la literatura no te lo recomiendan así como de manera general, pero sí te puede llegar a realizar esta acción, ¿sí? Entonces, esas PRs que produce la planta son altamente patogénicas a los hongos y bacterias, ¿sí? Y a los nemátodos, porque van a formar esas quitinasas que van a degradar pared celular de estos patógenos. Fíjense, o sea, cuando tú aplicas un microorganismo al suelo, esos microorganismos se van a encargar de sintetizar de todo lo que está muerto ahí, más lo que sudan ellos, para degradar a los patógenos. Mas, sin embargo, activando a las plantas, tú vas a generar y vas a producir estas PRs, esas glucanasas, quitinasas, proteasas. En la actualidad hay de la PR1 hasta la PR17, o sea, hay 17 compuestos involucrados en la producción mediante estimulación con inductores de resistencia, ¿sí? Y eso no lo hemos sabido explotar, no lo hemos pues conocido a fondo. Es un proceso muy largo, muy intenso, que no tiene caso marearlos aquí, sino simplemente, en resumen, cuando tú aplicas inductores, dos cosas: produces PRs, que son estas, y produces fitoalexinas. Fitoalexinas altamente tóxicas para un amplio ramo de patógenos, y PRs que te van a controlar directamente en los puntos de ataque también. Más aparte, sistémicamente se va a activar toda la planta, y como se activa sistémicamente toda, esta planta demanda mucha energía, y al demandar mucha energía, entonces ocupas, ¿qué ocupas? Aminoácidos, L-aminoácidos de la marca que quieras, que sean L-aminoácidos. Cuando tú tienes tu planta estresada, aplicas aminoácidos. Entonces, cuando tú usas inductores de resistencia, debes de usar aminoácidos para compensar, porque a tu planta la vas a poner a trabajar. Cuando tú pones a trabajar tu planta, entonces puedes sacrificar procesos metabólicos, fisiológicos, de cuajado, de floración, etcétera, y eso obviamente puede repercutir. Entonces, para el manejo de inductores tenemos que compensar esa energía, ¿sí? Y cuando uses fosfitos de potasio, no usarlos como correcciones de carencias, sino al contrario, tu planta debe estar sana. De lo contrario, puede ser contraproducente. Entonces, cuando tú aplicas estas cosas, ese nivel de ácido salicílico se incrementa, se transcribe con genes propios de la planta y forma esas PRs. La ventaja, se mueven de arriba hacia abajo, y esa propiedad lo tienen los fosfitos de potasio, incluso los mismos bioinductores, que en este caso sería la integración de los microorganismos, todos sus exudados, sus metabolitos secundarios. Aquí pongo una prueba. Miren, yo no me dedico a hacer pruebas, mucho menos evaluar. Sí, yo soy un asesor en mi zona, pero aquí a un productor, por ejemplo, le proponíamos hacer una prueba de microorganismos e inductores de resistencia. Y no sé si se ve aquí en esta parte. Como todo productor, nada más, ¿sabes qué dije? Pues en un pedacito nada más, vamos a ver qué tal jala esto. Y sí, efectivamente nos dejó, dijo el zancudo aquí, esto, y de aquí para acá, todo lo normal de él. Entonces, cuando empezamos a manejar este tipo de productos, vimos que las plantas se empezaban a ver más verdes, más sanas, más turgentes, ¿sí? Y eso, pues obviamente al final, sacamos, dijo aquel, más cebollas, mejor calidad, y el follaje estaba más limpio, ¿verdad? Que Sin embargo, pasó algo muy, muy raro. Al siguiente ciclo de plantar, al plantar las cebollas de aquí iban más chiquitas que las cebollas de acá. ¿Qué creen que haya pasado?
Yo me fui así como que preocupado, igual como cuando al productor le está yendo mal, ¿no? Que no duerme eso. Bueno, sí dormí, pero me fui preocupado. Me lo llevé de tarea. ¿Alguien quisiera decirme qué pasó ahí? ¿Por qué estaban más chiquitas? Sí, joven. ¿Se fertilizó de la misma manera las plantas? Sí. A la conclusión que llegué es de que los microorganismos conjuntamente con la resistencia a la planta ayudaron, señores. Deja ver cómo le hago porque de repente pues, ¿sí? Entonces ayudaron a absorber los nutrientes. No sé si estén de acuerdo conmigo. A esa conclusión llegué. Y la otra conclusión que llegué, le decía al patrón, ¿sabes qué? Nos quedamos bien flacos en la nutrición. Ya nos lo dijo la planta. O sea, estas plantas sacaron, extrajeron todo y le dejaron casi nada a las otras. Y aquí yo metí bacillus, ¿sí? Metí tricodermas y metí micorrizas. En resumen, más elicitores, oligosacarinas, fosfitos de potasio, entre otros. 3 aplicaciones. No sé si hasta aquí hay una pregunta, es importante. Esto es la resistencia sistémica adquirida. Respuesta local adquirida, la inicial, la primera que activa la planta. Resistencia sistémica inducida a través de elicitores presentes ya en el mercado que me activan, producen fitoalexinas por un lado, PRs por otro, ambos para atacar patógenos en el momento preciso cuando llegan. Entonces, ¿cómo aterrizo esto a un manejo ya real? ¿Cómo los combinaría entonces con los químicos, con los preventivos? Aguas, Juan Gabriel. ¿Sí? ¿Cómo los combino? Para empezar, mi planta debe estar bien. Lo que sigue es entonces puedo integrarlos como otra herramienta a los productos de contacto, a los productos sistémicos, a los antibióticos. Si yo activo los procesos de la planta, voy a tener otro tercer, desde mi punto de vista, mecanismo que me va a ayudar mucho, siempre y cuando mi planta esté sana, esté nutrida. Y entonces, el tercer mecanismo, el tercer proceso de este mecanismo activo es la resistencia sistémica inducida, ¿sí? El ISR, y no es el de Hacienda. Por sus siglas en inglés es resistencia sistémica inducida. Esa resistencia sistémica inducida se da a través de microorganismos no patogénicos. Muchos de ellos son rizobacterias y son aquellas que van a estar directamente las partícipes iniciales dentro de la planta cuando empieza a enraizar. ¿Sí? Esos son los microorganismos. Cuando tú le adicionas, esto todavía se pone mejor porque se va a activar más. ¿Sí? Entonces, sabemos que hay bacterias fijadoras de nitrógeno, hay Azospirillum, Azotobacter, Pseudomonas, ¿sí? Micorrizas, Glomus que te extraen nutrientes, Glomus, otras micorrizas que exploran, ¿sí? Y hay toda una infinidad ya en el mercado. Y miren, a mí lo más importante que le digo al productor es esto: raíces totalmente activas. Ahí me decían, Inge, pero ¿ya viste cuánto hay? ¿Ya lo contaste y todo eso? Y yo, pues la verdad no, porque yo no me dedico a eso, pero yo veo mis plantas sanas, veo mis plantas activas. Y eso obviamente, al momento de activar esto, más la incorporación de todo esto, hongos, bacterias y actualmente micorrizas y algas marinas. ¿Quién vende algas marinas? Bueno, no me digan. Todos en los productos nos dicen vienen con algas marinas, ¿sí? Viene con tricodermas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante en manejo de microorganismos es proporcionarles el medio. Yo les hablaba de la materia orgánica, proporcionarles la aireación. ¿Con qué generas aireación? Pues hay que ver qué tipo de suelo tienes, desplazar esas sales, el sodio,
metilácidos carboxílicos, policarboxílicos, húmicos, materia orgánica, para generar esta condición favorable a la raíz. En el momento en que tú se la proporciones, tu planta va a expresar ese potencial. Yo lo he visto, ¿sí? Y si le integro todo esto, mi planta se va a activar mucho, pero es ahí donde está el punto importante, que no le fallen en la nutrición, que la midan si es necesario, hay aparatos, ¿sí? Y todo esto aterriza en donde tenemos que inocular toda esta parte importante que es la rizósfera. La rizósfera es la parte más activa donde están concentrados todos los microorganismos. Ahí están concentrados todo lo que son los tricodermas, los bacillus subtilis, pseudomonas, azotobacter, azospirillum, micorrizas. Ahorita vamos a ver cómo se anclan las micorrizas. Pero lo más importante, y aquí hay mucha disputa, mucha controversia, Inge, es que no puedes meter, ¿sí han escuchado, no? Tricodermas con bacillus o con micorrizas. ¿Ustedes qué opinarían? Lo importante es tener este esquema, ¿sí? Convivencia de tricodermas, por ejemplo, de hongos benéficos, de bacterias benéficas, y que estén en armonía colonizando la raíz. Entonces, ¿por qué se concentran en esta zona? Porque aquí es donde en primera instancia la raíz está excretando esos exudados. Hay productos también que se venden ya para promover exudados radiculares, pero si mi planta está débil, pues no me van a expresar ese potencial, ¿sí? Entonces aquí influye mucho entonces el suministro de fósforo, el suministro de auxinas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben, ¿sí? Entonces para mí la raíz es lo más importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes, hay muchas empresas aquí que venden este tipo de productos. El patrocinador de la charla tiene esa tecnología. Entonces, y todos sabemos que en la realidad los microorganismos tienen 4 o 5 modos de acción: parasitismo, competencia, antibiosis y sobre todo promotores de crecimiento. ¿Qué es eso? Cuando tú usas, y está demostrado, pueden meterse a cualquier literatura, los tricodermas, muchos microorganismos promueven la producción de sustancias auxínicas, ácido indolacético, por ejemplo, ¿sí? Y hay pruebas, esta es una prueba de un doctor por ahí, donde aplicas tricoderma y se empieza a producir más ácido indolacético, empieza a enraizar. No es mera casualidad que metes microorganismos y hay más raíz. Entonces ahora, ¿cómo vamos a protegerla? Ahí es donde entra el manejo de fungicidas, el manejo de antibióticos. En Jesús le meto, me dicen medio kilo y le metes 2 kilos, ¿sí? Insecticidas medio litro y le metes 1 o 2 porque mi suelo es medio arcilloso. Entonces ya desde ahí esto habría que protegerlo, y la inducción de la resistencia. O sea que los microorganismos los usamos para suprimir patógenos, pero ¿cómo van a inducir la resistencia? Ya les he venido explicando. Ese es otro de los factores importantes de los microorganismos, porque cuando un microorganismo, un tricoderma, un bacillus, un Phaseolomyces, bueno, Phaseolomyces van a los nemátodos, pero tricodermas específicamente, cuando llega a las raíces, inmediatamente se alimenta de esos exudados, puede ser capaz, dependiendo de las cepas, de adherirse a las paredes intracelulares y empezar a hacerle cosquillitas, hagan de cuenta. En ese momento la planta va a empezar a reaccionar, ¿verdad? Entonces, y empieza a producir sus compuestos. Ya al final hay un reconocimiento ahí. Ya hay un reconocimiento y empieza la simbiosis. Te doy CO2 y me das oxígeno, y aquello se vuelve un ambiente muy favorable. Ahora hay que flocular el suelo y hay que desplazar sales e integrar más microorganismos. Y entonces los químicos, ¿cómo los voy a manejar? Ahí está la clave, ¿sí? Entonces aquí está lo que yo les decía: un tricoderma bacillus suelta quitinasas para destruir paredes celulares del hongo. La planta se las puedes inducir a que las produzca, ¿verdad? Y aquí es donde los bacillus juegan un papel bien importante. Ya todos ustedes los conocen.
los bacillus, ya sea que los apliques arriba o abajo, muchas de las cepas, a ver si me le dan un clic aquí, por favor. En suelo van a generar antibiósis, competencia, y arriba, obviamente, esa es la prima. Aquí en esta zona nos van a suprimir esos patógenos. En la parte de arriba, esta bacteria va a ser capaz de exudar sus metabolitos y capaz de destruir esto. Simplemente un bacillus no te va a dejar crecer a ese patógeno ahí, ¿verdad? Y aquí integramos también dentro de esa resistencia inducida a otro grupo, que bueno, aquí hay una charla, no quiero indagar en esto, de las micorrizas. Lo que sí es cierto y les puedo asegurar es que interactúan muy bien en el manejo de microorganismos conjuntamente con hongos, con bacterias, ¿verdad? Y desde aquí las podemos empezar a usar, desde la plántula. Yo puedo desde aquí inocular hongos, desde aquí inocular bacterias, desde aquí inocular micorrizas. Aquí es un manejo muy específico, va a depender de la zona, del cultivo, pero sí que conozcan sus plántulas, porque aquí hay un alto riesgo de que tus plantas, si no las sabes tratar, también las puedes matar. Activas tanto a la planta que con los estrés que tú le das para hacer dureza raíz, aguas ahí. Hay que manejar dosis muy pequeñas, ¿sí? Con aminoácidos, como les decía. Entonces, ¿cómo vamos a usar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a usarlos? Estos inductores. Yo aquí pongo esta diapositiva. Dije, desde ahí los usamos, ya la planta ya estableció. La primera semana, ¿cuánta raíz tiene la planta? 10, 15 centímetros, ya empieza a enraizar. La primera semana, los 15 días, yo a mi planta la dejo que repose, porque en esta parte está sufriendo un estrés hídrico de aquel, ¿sí? Radiación solar, estrés, y la planta por sí sola está emitiendo sus raíces para poder después absorber. Aquí hay que meterle aminoácidos, hay que meterle otras cosas, aquí hay que meterle bioestimulantes, promotores de brotación, ¿sí? Otras cosas. Los inductores los dejamos hasta que ya empiece a tener 3 semanas, un mes, ya que tenga yo mis plantas ya activas. Desde ahí ahora sí ya empiezo a manejar esto. Y es importante porque aquí en Sinaloa seguramente, pero en el Bajío andamos queriendo controlar el Phytophthora ya cuando las plantas están así, miren, o sea, dije, échese una vuelta ahora sí porque ya me cayó la secadera. En Guanajuato tenemos las cepas más virulentas de Phytophthora capsicum, la verdad. Y allá simplemente nos descuidamos y adiós, plantas. Entonces, así como tiene una cenicilla un periodo de incubación de 72 horas o un mildiu que tiene menos horas, en la raíz, desde que nosotros trasplantamos Phytophthora y Pythium, si no analizamos nuestro suelo, ya puede estar ahí. Y ya puede estar ahí queriendo entrar. Eso es una realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a proteger esa raíz desde mis primeras semanas? Tenemos que conocer eso. Esta es una foto muy bonita y aquí casi voy a resumir. Esto, aquí le puse unas fotos montadas, no es una, partimos de esto, es una plantita. Esas son fotos de plantas que hemos tratado con microorganismos, que hemos inducido raíz, hemos inducido área foliar, y aquí vemos precisamente qué es esto. A mí se dije, ¿qué es eso? Pues mira, aquí hay muchos tricodermas y muchos bacillus, y esto es una chulada, esto es una micorriza. Los pelos absorbentes tienen un tamaño y son cubiertos. Si yo cubro esos pelos radiculares con algo, pues prácticamente me van a ayudar a proteger. Y miren, aquí
Si hablamos de Phytophthora, habló el doctor Raimundo en la mañana, Pythium. Las esporas que andan en el suelo prácticamente se van a mover por el agua. Y ellos van a llegar, andan en el ambiente. Si yo en mi análisis me salieron tantas UFCs de Phytophthora, ahí para empezar me tienen que decir qué Phytophthora es. ¿Es Capsici, nicotiana, Phytophthora parasítica, Phytophthora palmívora, etcétera? Eso es algo que los laboratorios, al menos en nuestra zona, de repente les ha faltado, ¿sí? Yo conozco laboratorios que aquí sí te dicen especies. Es importante para el productor. A mí como asesor me interesa mucho saber qué especie, porque si no, entonces ¿a qué le tiro, verdad? Puede ser que no sea una patogénica. Y aquí, fíjense, es una chulada esto. Cuando la raíz empieza a crecer, está totalmente activa y ahí empiezan los patógenos a llegar. Cuando ellos llegan y no hay nada ahí, ¿qué creen que va a pasar? Se van a meter. Si no hay aquí una estimulación auxínica o promotor de enraizamiento, lignificación de paredes celulares, potasio, calcio, etcétera, pues ahí lo que va a pasar es que se va a meter el patógeno. Y yo le curo y aseguro que ya curé, pero internamente es muy probable que tenga ya el inicio. Y se va a expresar mi Phytophthora pythium ya cuando yo le dé un estrés, cuando le falte algo a la planta. Miren. Entonces, ¿qué va a ser tricoderma? Tricoderma, el grueso es el patógeno, el delgado es tricoderma. Y crecen a una velocidad que puede ser y va a depender de la alimentación que le demos ahí. El delgado se va a adherir por parasitismo al patógeno y va a soltar sus enzimas para degradarlo, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener la inoculación de estos otros microorganismos a través de bacterias, Bacillus, Pseudomonas, Azospirillum, Sotobacter, lo que ustedes les vendan aquí. Y simplemente por parasitismo, antibiosis no va a dejar eso, competencia, no va a dejar que se reproduzcan y se multipliquen los patógenos. Y al contrario, ahora hay que mantener a esos vivos, a esos benéficos que están ahí. Desde que una hoja cae al suelo, las bacterias inmediatamente empiezan a descomponerla y se reproducen masivamente. Cuando cae un patógeno, inmediatamente también se empiezan a reproducir. Y cuando tú aplicas un bacillus arriba, dos cosas. Su metabolito va a matar esporas, pero también va a mandar la señal y la planta se va a activar. Por favor, me le da clic ahí también. Esa es una bacteria, este es un micelio. Esa bacteria es capaz de soltar sus péptidos, polipéptidos y va a suprimir el avance, incluso matar ese micelio, ¿verdad? Muchas compañías seguramente traen este tipo de tecnología. El patrocinador también, le digo, también la trae. Y algo finalmente que pasa en las plantas. Cuando tú induces de manera foliar este tipo de mecanismos, pues ahora ya hay empresas también, y con lo que les acabo de comentar, si tú induces resistencia y la canalizas a la raíz, también hay muchas posibilidades de promover lignificación en esa raíz a través de dos aminoácidos muy importantes, que es la tirosina y fenilalanina. Esos dos aminoácidos, conjuntamente con el incremento de ácido salicílico, van a formar sustancias como lignina. Se promueve mayor síntesis y producción de citoquininas. Y esas citoquininas, aparte de que me ayudan, me pueden contrarrestar el ataque de nemátodos, porque cuando tú tienes ataques de nemátodos, lo que pasa es que el nemátodo suelta muchas sustancias tipo auxínico que van a estimular esa división celular, muchos núcleos, y se forma la galla. Las citoquininas, ustedes saben, pueden contrarrestar esa parte, ¿sí?
Entonces, productos que vengan o traigan en buena concentración esos aminoácidos, más la inducción de resistencia, van a promover mucha protección. Esas son fotos, les voy a pasar una serie de fotos de lo que hemos visto por allá. Aquí vemos parte de ello, de lo que les mostraba. Eso cuando yo lo vi, pues casi sin respirar, estaba tomando esa foto, pero la verdad está impresionante. En las cebollas es difícil hacer este tipo de crecimiento. Se puede hacer mediante la incorporación de microorganismos, materia orgánica, húmicos y todo un manejo que hay que llevar, ¿sí? Estos son chiles que establecimos, dijo el zancudo, tomatillos, perdón, después de chile. Cuando tú aplicas microorganismos, sacas raíces y en esas raíces se ve el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? Explorando incluso encima de las raíces secas o muertas por Phytophthora. Esas son fotos de suelos totalmente colonizados, raíces, tú le vas quitando y ahí se ven las raíces. Ves la planta y pues se ve muy bonitas. Y ya cuando empiezas a establecer este tipo de manejos, conjuntamente con todos estos microorganismos, inducción, un equilibrio tanto en químicos y biológicos, yo he visto este crecimiento. Al principio es muy bonito, esto al final se va quedando porque la actividad de los pelos radiculares no es de siempre, ¿sí? Pero cuando se activan muy bien, absorben muchos nutrientes, estimulan mucho el arranque de las plantas, ¿verdad? Al final, pues tenemos muy buenos resultados. Conclusiones. Pues, ¿qué podemos concluir? Ya se los dije. Son una herramienta, desde mi punto de vista, muy importante que me ha ayudado para mí, en mi caso, a anticipar problemas de patógenos, tanto foliares como de raíz. Y la otra es de que no hay un riesgo, por ejemplo, de la resistencia. O sea, a diferencia de los agroquímicos que pueden adquirir rápidamente resistencia, no intervienen con el ambiente, al contrario, pueden estar reforzando este manejo. Y la otra, con el uso de los yo le llamaría entonces a los microorganismos, tanto foliares como de raíz, que participan. Aparte de la competencia, supresión, antibiosis, actúan también a nivel de inducción de resistencia sistémica inducida. Y esa resistencia sistémica inducida se da, ahí les va, aparte del ácido salicílico hay otra ruta que también interviene, que es el ácido jasmónico. El ácido salicílico es una ruta, el ácido jasmónico es la ruta que activa en la raíz, ¿sí? Junto con el etileno. Son dos rutas. Esta ruta, la última, la hacen los microorganismos, ¿sí? Entonces no afectan el medio ambiente y prácticamente nos van a ayudar conjuntamente con todo este manejo a recuperar parte de los microorganismos que hemos durante mucho tiempo eliminado por prácticas que en su momento fueron moda, y así como ahorita la moda es o empiezan a ser los microorganismos, yo les aseguro que más adelante va a ser otra cosa, la nanotecnología, etcétera, muchas cosas que vienen, ¿verdad? Entonces esto no acaba, los patógenos van a seguir, vamos a seguir teniendo chamba, gracias a Dios, ni modo, pero la agricultura así es. Si no hay agricultura, no hay comida. Es una foto real, no es de internet ni nada. ¿Qué hay aquí? Un pelo radicular, una raíz, todo esto. ¿Y ahí qué hay, Inge? Muy buena pregunta. No sé qué hay, cuánto hay, pero sé que eso me está ayudando mucho a la sanidad de mis cultivos. Entonces, activar los mecanismos de resistencia, el uso de todos los microorganismos. Señores, pues de mi parte es todo. Espero que haya sido una parte importante, pieza fundamental. Gracias. Sí, buenas tardes. Soy Adriel Conde. Levanta la mano, por favor. Gracias. Mira, todos
pues hemos oído hablar de tricoderma, algunas gente los usamos, les decimos a los agricultores que los usen y sí se ve cambios en cuanto a tricoderma, bacillus, azotobacter. La pregunta que hacen los agricultores o los técnicos es, ¿qué tanto estamos metiendo? ¿Cómo medimos la cantidad que metemos? Sí se ve un cambio, pero ¿qué tanto queda en el suelo? ¿Cuánto dura en el suelo? ¿Por qué hay que volver a poner? Todas esas preguntas nos hacen, ¿no? Sí, claro. No he encontrado un laboratorio que me diga, tráeme el suelo y te digo cuánto estaba y cuánto metiste, ¿no? ¿Qué tanto entró? Eso es muy bueno, precisamente cómo vamos a garantizar el establecimiento de ellos. Primero que nada, si vas a establecer ya este manejo, tendrías que, porque aquí en este medio hay de todas marcas y de todas concentraciones y de muchas calidades. Y realmente no por nada las empresas que están aquí es porque le invierten, es porque llevan registros, porque ya hay todo un camino recorrido y que con toda garantía les van a ofrecer ese tipo de productos. Esas personas, esas empresas tienen generalmente ese orden, ¿sí? Y partimos de los registros COFEPRIS y de ahí los hombres y todo eso. Pero también me he encontrado con productos baratos y que se hacen en casa, eso lo sabemos, y le funcionan. Entonces dices, caray. Entonces, y ni lo vas a hacer cambiar hasta que le demuestres o cambie de cultivo o se meta a un proceso de producción más intensivo. Entonces, en este caso tendríamos que tomar análisis previo. Si desinfectas hay que tomar un análisis para que te muestre las UFCs de hongos, o sea, especies, te contabilice nemátodos, es bien importante ver si hay nemátodos o no. La interacción nemátodo-hongo es muy importante. Y la cantidad de benéficos. Es importante también, si ya tienes antecedentes de benéficos, ver cuántos tienes, ¿sí? Porque en eso tú defines si desinfectas o no. En esta zona, pues tan solo el tener meloidogines o el terolobi, no sé si ya lo detectan, pero va a ser, ese es el problemón, ¿no? Entonces, si tienes fusarium y tienes eso, va a haber mucho problema. Hay que desinfectar desde mi punto de vista y de ahí entonces tomar el análisis. Yo contabilizo al mes, o sea, hoy aplico y al mes ya tomo una muestra. Esa muestra hay que tomarla en varios puntos, ¿sí? 20, 30 centímetros de perfil, tomar esa muestra, juntar varias submuestras y revolverlas y mandarlas a un laboratorio. Aquí en Sinaloa hay laboratorios, ¿sí? No sé si pueda decir marcas, pero sí hay laboratorios que te ponen ahí qué especies de patógenos y qué especies de benéficos tienes. Ahora, la siguiente sería al segundo o tercer mes. Y eso te va a dar la pauta de que dices, en el primer mes tengo 300 UFC de tricodermas y 1/10 a las 5 o a las 6 de bacillus. Y al segundo mes o tercer mes dices, caray, ya tengo 800 UFC de tricodermas y 1/10 a las 7 de bacillus y mis patógenos están como que igual. Eso quiere decir que la cosa va bien. Tienes que ver tu planta, pero ¿sabes qué? Yo no me conformo con eso, yo tengo que revisar la raíz, escarbar, cómprate una palita, no sé, algo que explores la raíz, ¿sí? Al siguiente análisis hay que hacerlo en el mismo punto, porque para ver que efectivamente tienes ese incremento o te está ganando el patógeno, ¿eh? Entonces, sí, ahí. ¿Perdón? Sí, obviamente, decía que hay que integrar materia orgánica. Es muy importante meter materia orgánica, ¿verdad? Importantísimo, ¿sí? No hay. Bueno, gracias por la oportunidad de comentar. Me comentaba usted, usted comentaba ahí en la plática que ha tenido la oportunidad de desarrollar lo que son estos agentes, como son lo que son los tricodermas, los bacilos, en pruebas y desarrollos en campo, que
que lo ha hecho incluir cebolla, ¿no? Sí. Dejó abierta ahí también una pregunta que por lo regular en campo, a veces en las aplicaciones de los bacilos, las tricodermas, para las cuestiones de los patógenos que queremos atacar en el suelo, en veces surge la idea de meter, por ejemplo, la combinación, pero también en la charla escuchamos y sabemos que las tricodermas se reproducen mucho más rápido que los bacilos. Entonces, en su experiencia de usted, ¿qué considera Meter primero tricoderma, después bacilos? ¿Se puede combinar o lo ideal es meter uno intercalado, pues? Mira, sí, aquí hay mucha controversia, son puntos de vista diferentes. Yo te voy a decir el mío muy particular. Y de repente yo les decía a los productores, yo los he metido juntos. Hay que ver cómo viene la formulación primero. Si tú los metes juntos en el tanque, no sé, de 1000 litros, metes los productos en agua, obviamente. Y yo le he dicho a la gente, ¿en cuánto tiempo metes esos productos? No, pues en media hora, en 1 hora. Entonces, ¿tú crees que al ponerlos se van a agarrar a chingazos? O sea, pasa uno con otro. No, se hidratan, ¿sí? Empiezan a activarse y más, ya cuando los metes hasta se oxigenan y ya cuando caen en el suelo cada uno de ellos va a empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, yo he metido tricodermas y bacillus juntos, ¿sí? Incluso hay formulaciones, marcas que vienen juntos, hasta más. Ahí más bien la pregunta es ¿por qué le ponen tantos? Hay que ver si hay compatibilidad. Eso te lo explican ellos. Lo que sí he visto, al menos yo también hago, es que la micorriza puede ser más sensible, ¿sí? Entonces, sí puedo meter tricodermas y bacillus, pero la micorriza, si la combino, me puede, por el parasitismo, así como que la micorriza me la va a detener poquito. Entonces, primero meto los tricodermas, bacillus es más rápido, las bacterias también se reproducen muy rápido, masivamente, son más cantidad. Y lo que hago es inocular antes o durante el trasplante, para inocular el bulbo y enseguida ahora sí empezar mi proceso. Entonces, las micorrizas yo las meto cada 15 o cada 3 semanas, ¿sí? 15 días, 3 semanas o hasta cada mes, dependiendo. Obviamente, para usar micorriza, bueno, ya no le va a quitar la charla al otro colega, pero hay que analizar cuánto fósforo tienes, ¿no? Para que no se te vuelva parasítico. Entonces, ese sería mi punto de vista. Sin embargo, para que estés tranquilo, puedes meter tricodermas, enseguida bacillus y enseguida micorrizas. O inocular la micorriza desde trasplante, desde la charola. Yo meto 2 micorrizas por planta, 2, 3 micorrizas por planta. Hay que comprar esporas. Yo no compro kilos, ni litros, ni costales. O sea, esporas. ¿Cuánto trae tu presentación para cubrir la cantidad de plantas que yo voy a establecer en mi cultivo? ¿Verdad? Y lo que sí es importante, darles de comer. Adiciona materia orgánica, flocula suelo y estimula raíz. ¿Cómo? Hay productos que estimulan y aparte te ayudan a exudar. Y obviamente promotores de enraizamiento. Y aquí bien importante, si tienen nemátodos, aquellos enraizadores auxínicos, altamente auxínicos, ahí como que hay que tantearle, ¿verdad? Pero así a grosso modo, colega. No sé si está. Sí. A ver, otra vez. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿has hecho programas de rotación, por ejemplo, de ácido prohexacético con peróxido de hidrógeno y después la aplicación de bacilos o tricodermas o las mezclas que tú haces? Ok. Esto para garantizar también, digamos, la desinfección sí, o sanitización sobre del todo suelo, y luego ya empezar con algo nuevo, porque eso te podría ayudar a incrementar, digamos, toda la inducción de resistencia y que también estén libres de patógenos, que no tengan también presión. Sí, sobre todo en agricultura orgánica, ahí es de los productos que encajan perfectamente. Y lo que se busca precisamente, si se puede, es el registro, COFEPRIS, y el OMRI, ¿no? Que es parte importante. Y sí hemos metido mezcla de ácido peroxiacético,
peróxido de hidrógeno. Y pues aquí hay una infinidad de marcas, ¿no? Hay gente que te vende unas garrafas que vienen al 57%, otros que te venden del 12-15%. O sea, realmente aquí es la tecnología, es la pureza de esos ingredientes lo que te va a hacer que no haya una fitotoxicidad. Y yo lo que les comento, sabemos que un agua o peróxido, la materia orgánica te la podría de repente así como que bajar. Habría que explicarnos bien el proveedor lo que es el comportamiento con la materia orgánica, pero efectivamente después de eso ya puedes inocular. ¿Cuál es la ventaja? Que puedes inocular casi inmediatamente, porque los efectos son rápidos y es una manera de plantar rápido.